presentado por Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes, en Facebook bangor.py, también en Instagram bangor.py. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Gracias por acompañarnos como todos los días aquí en Mesa. Horacio Laves y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Muy feliz jueves. Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto para mí estar acá, un saludo también a toda la audiencia. Y bueno, hoy nos trae un tema sumamente interesante, ya queremos entrar de lleno dentro de unos minutos. Vamos a hablar sobre el Venture Capital aquí en el país, conocido también como Capital Riesgo. Ya vamos a ir aprendiendo un poquito sobre lo que eso es y vamos a ir dando a conocer quiénes nos acompañan también. Pero en breve, de momento hacemos un pimponeo de las principales noticias económicas. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el mes de enero de 2024, las importaciones de los Estados Unidos de América aumentaron en unos 324.600 millones de dólares, mientras que las exportaciones crecieron solo en un 0,1%, lo equivalente a unos 171.800 millones de dólares. El déficit comercial así se redujo en un 5,1%. Y bueno, ya también pasando a noticias de la región, tenemos que la economía de Brasil cerró el año 2023 con un crecimiento de 2,9%, impulsada principalmente por un crecimiento en el sector agrícola que creció en un 15,1%. También contribuyeron, por supuesto, los sectores de la industria y del comercio, que presentaron, si bien crecimientos más moderados que del sector agrícola. Por su parte, también las exportaciones brasileras presentaron un incremento del 9,1%. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, Mateus Gracietti. Él es miembro del Consejo Directivo del IPDE. ¿Cómo estamos, Mateus? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Prince y Horacio? Un gusto poder estar con ustedes después de mucho tiempo. Sé que me extrañaban, yo les extrañaba a ustedes. Okay. Se acordarán. La audiencia también. Se acordarán, bueno, hace unos años ya iniciamos este proyecto y bueno, en reiteradas ocasiones estuvimos del otro lado de la mesa como entrevistador. Y bueno, un honor poder hoy ser entrevistado y bueno, un abrazo gigante también a todo el equipo de MF que siempre nos escucha. Y también estamos en compañía de Isaac Gutiérrez, él es director ejecutivo de Parcapi. ¿Cómo estamos, Isaac? ¿Qué tal? También bienvenido. Súper feliz que ya está terminando la semana. ¿Por qué? Jueves. No, el fin de semana. Está bien. Alcanzar. Un gusto volver también, Prince y Horacio, y acá con Mateus, compañero de tesis y de muchos proyectos. Venimos a hablar un poco sobre innovación y lo que está pasando en Paraguay, ya con un poco más de números y conociendo ya un poco más nuestro ecosistema más a profundo. De hecho, antes de ahondar en el tema que ya lo adelanta Isaac, me gustaría que la gente se pueda ubicar de cuando estamos hablando de IPDE, Mateus. ¿Esta es una organización? ¿Cuál es el fin de esta organización? Y sobre todo, ¿a qué profesionales o sectores nuclea? Bien, Prince, el IPDE es una organización no gubernamental. El Instituto Paraguayo de Derecho y Economía. Instituto Paraguayo de Derecho y Economía, una organización no gubernamental fundada en el 2016 para promover el análisis económico del derecho, ¿verdad? Entonces aglutina tanto a profesionales de economía, pero también a profesionales del derecho y hacer esa junción, hacer ese joint y sacar lindas conclusiones, ¿verdad? Yo creo que hoy la economía no funciona sin la pata legal y tampoco el derecho lo hace sin la economía, ¿verdad? Entonces ese es el propósito por el cual nace, crece y sigue expandiéndose el IPDE. Y Parcapi, Isaac, ¿qué es un gremio? Parcapi es un gremio asimismo que nuclea a todos los inversores que invierten en innovación y en startups. Tenemos tanto a fondos, tenemos a inversores ángeles, tenemos corporativos que hacen inversiones en innovación abierta como Guaira, el brazo de innovación abierta de Telefónica, de Movistar. Y bueno, venimos ya hace 2 años, ahora ya con un nuevo directorio, ya en la segunda gestión, y venimos avanzando con nuestro rol siempre de evangelizadores de todo el tema de innovación y startups, y que Paraguay sigue un país mediterráneo que está un poco metido en el medio de Latinoamérica, podría ser realmente un hub de innovación. O sea, tenemos todas las de avanzar y progresar y que esto explota acá en Paraguay, ¿verdad? Y de hecho, como hubo un inicio en pandemia, y corregime, Isaac, cuando estamos hablando de ser también Paraguay, de ir adquiriendo estas prácticas que se den, y cobró mucha fuerza durante la crisis sanitaria, y estoy hablando a nivel regional y también que fue aterrizando en el país. Asimismo, para bajar un poco a tierra, ¿qué es innovación? ¿Qué es startups? Startups son emprendimientos de bases tecnológicas.
que a través de la innovación tratan de solucionar problemas que tenemos hoy en día, pero a través de la tecnología, que es, digamos, el fuerte y es el pilar y es el centro de estos emprendimientos que los nuclean, es que ellos pueden lograrlo de una manera mucho más rápida y fácil y accesible a todo el mundo. Pongamos un ejemplo, no sé, de una MIPYME o de comparando una startup con un emprendimiento tradicional. Mientras, no sé, si querés el tema del supermercado, si querés abrir un supermercado y tener mayores clientes, tenés que abrir un supermercado en cada barrio con cientos de empleados en cada uno, tener cantidad de movimiento y abastecimiento y toda una red de logística, siendo que con una startup, como lo hace Pedidos Ya, como lo hace Plug, como lo hace Mercado Libre, como lo hacen miles de startups. Y esperemos que se sumen también como auspiciantes, ¿verdad? También, obviamente. Es broma, Isaac. Obviamente, Bueno, yo no también les espero con la Barcapi como auspiciante. No tan broma. No está Sí. broma. Pero, digamos, esta con tan solo un gran warehouse o un gran depósito y una red de delivery pueden abarcar toda una ciudad o toda un área metropolitana. Entonces vimos como con la pandemia la gente estuvo encerrada en su casa, cambió cómo ellos consumen. Cambiaron de, en vez de irse a la oficina todos los días, pasaron a usar Zoom todos los días. Pasaron de pedir irse al súper todos los días, comenzaron a pedir online su comida, su súper, su lo que sea. Entonces vimos como en el 2021, que fue el año pico a nivel mundial, que tuvimos casi 700 miles de millones de dólares de inversión a nivel mundial. Latinoamérica fue alrededor de 30 mil millones de dólares. Y vimos como las tendencias y cómo los consumidores adquieren esos productos y servicios cambió. Entonces vimos cómo la gente comenzó a adoptar estas alternativas tecnológicas y estas alternativas de startups, ¿verdad? Y vimos cómo esto también fue creciendo y hoy en día ya no es más algo desconocido una startup, y vemos cómo el número y la inversión y las ventas de estas startups fueron creciendo. Y la figura de Venture Capital, ¿cómo se configura dentro también de estas innovaciones? Asimismo, las startups, digamos, son súper ágiles, llamémoslo. O sea, Sí. conlleva un riesgo porque están tratando de hacer algo nuevo. O sea, no están tratando de copiar algo que ya existe en el mercado, sino que están tratando de darle un nuevo twist o una nueva manera de encarar estos problemas. Entonces conllevan un riesgo y conllevan un desarrollo de nuevas tecnologías inherentes al modelo de negocio startup, ¿verdad? Igual cualquier negocio tiene también sus Así riesgos, mismo. ¿verdad? Así. Pero con el agregado que mencionas, por ser algo innovador, algo que no está en el mercado, tiene que tener ese proceso. Así mismo, o sea, nosotros, o sea, las startups necesitan un financiamiento, digamos, riesgoso, que, digamos, al comienzo las startups no tienen inmuebles, no tienen activos con los cuales pueden hacer leverage o pueden hacer palanca para conseguir créditos del sistema financiero tradicional. Entonces, ¿a quién acuden? Acuden a primero inversores ángeles, incubadoras, instituciones gubernamentales, entes multilaterales y fondos de venture capital para acceder a estos capitales, ¿verdad? Normalmente las startups tratan de ir levantando rondas de inversión cada 2 años para ir financiando su desarrollo, su crecimiento, porque hay una cuestión con las startups. Las startups buscan ser los dominantes en el mercado. O sea, para que le vaya bien a la startup y exploten, ellos tienen que ser los primeros, y el primero que llega y el primero hace que funcione se lleva casi toda la torta. Entonces es una carrera muy rápida en la cual las ventanas de tiempo son mucho más cortas y el financiamiento de Venture Capital les ayuda a llegar a esos lugares mucho más rápido, ¿verdad? Mateus, hablaba Isaac y especificaba, y de hecho explicaba muy bien cuando hablamos de inversión de riesgo, esta figura, cómo se configura, también vale el juego de palabras dentro de lo que estaba explicando Isaac, y sobre todo cómo está el acompañamiento a nivel normativo en Paraguay. Es muy buena pregunta, Prince. Yo quisiera nomás terminar de agregar lo que dijo Isaac. ¿Cómo surge el capital de riesgo? O sea, ¿cuál es la necesidad real? Bueno, existe un estudio de CB Insights que dice, bueno, el estudio es del 2021, dice el 38% de las startups fracasaron por falta de liquidez o inyección de capital. Existe una necesidad. Entonces una startup X, nosotros abrimos Prince, Laues, Gutiérrez y Gracietti, vamos a abrir una startup de que baja y sube al cielo, qué sé yo, cualquier cosa loca, ¿verdad? Y necesitamos financiamiento. Y nos vamos a un banco de plaza y toc, ¿verdad? Le pedimos, señor banquero, por favor, necesito yo financiamiento para este negocio. Un negocio altamente escalable, altamente rentable, altamente replicable, pero de altísimo riesgo. ¿Quién me pone plata? Ningún banco de plaza y en su sano juicio no pasa en ninguna parte del mundo, no invierten en emprendimientos de capital de riesgo.
Entonces, Porque estamos hablando de un monto, un volumen importante también, no de un proyecto, cuando empezamos, digo, no de un proyecto que demande o emane cierta cantidad o una cantidad pequeña de dinero, digo, de inversión inicial. Ese es un componente, y el otro componente es precisamente el riesgo. Sí. Es decir, qué colateral o qué garantía respaldaría un empréstito, ¿verdad? Sí. Y a lo mejor dice el Laues, Prince, no, yo tengo un software y tengo una app. ¿Y a quién le sirve eso como respaldo? O sea, ¿dónde está? ¿En la nube? ¿En qué nube, verdad? Te preguntan y todo. Entonces, ahí es donde surge precisamente el capital de riesgo. Yo te invierto plata, invierto capital a cambio de equity, de acciones futuras de tu emprendimiento, ¿verdad? Entonces, pero a lo que quiero ir es cómo el capital de riesgo apoya al desarrollo de los países, al crecimiento de las economías. Bueno, la innovación per se genera externalidades que hacen que sea bueno invertir en innovación. Nosotros decimos que $1 de capital de riesgo es 3 veces más eficaz para crear nuevas patentes que $1 de una corporación tradicional, de una empresa X, ¿verdad? Entonces, existe un incentivo por el lado de externalidades. Por un lado, desarrollo de nuevos productos o servicios, pero por el otro lado, aquí viene una cuestión súper interesante, una capacidad de absorción mejorada por parte de las instituciones para absorber nuevas tecnologías o nuevos conceptos de innovación. Entonces, todo esto hace que sea bueno invertir en startups, hace que sea bueno invertir en venture capital, y que un país, al final y al postre, necesite invertir en tecnología, en emprendimientos innovadores para poder crecer. Nosotros podemos crecer, tenemos un techo hasta cuando se use el último recurso disponible de mano de obra, de capital, de tierra cultivable en el Paraguay, podemos seguir creciendo. Pero si a todo esto le sumamos la tecnología, realmente no existe techo en cuanto a lo que el Paraguay puede llegar a producir. Y bueno, para ir un poco al tema con el que quiero cerrar, es cómo la cuestión legal hoy se plantea en Paraguay. Yo creo que existen importantes avances que se dieron a lo largo de los años con la redacción de contratos más estandarizados para este tipo de inversiones, pero evidentemente hay mucho que hacer todavía. Yo creo que esto que hacemos nosotros, venir a conversar con Horacio, con Prince, con Isaac y con la gente, esto es lo que el Paraguay necesita hacer, que la gente se interese, y a lo mejor mañana o después, cuando haya alguna oportunidad de inversión en capital de riesgo, la gente no se asuste. O sea, realmente esto es un modelo de negocio innovador, claro que sí, posee un componente alto de riesgo, por supuesto, pero también el retorno en esta industria es un retorno importante, y todavía más hablando a nivel LATAM, ¿verdad? Entonces, con esto quería cerrar yo, Prince, por el lado legal y por el lado de cómo estamos ahora situados. Isaac, ¿no hay una normativa que regule esta actividad? ¿Se está trabajando? Pues tenía entendido de que sí, de hecho estaban haciendo una suerte de diseño propuesta que se iba a enviar al Congreso. No sé cómo quedó eso finalmente. Sí, es un juego, digamos, que no es algo nuevo. O sea, en los 70 comienzan las startups y comienza el venture capital. Solo que le llegaban a Paraguay. Claro, sí. Comenzó en el 2015, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente, para que Paraguay esté acorde a todas las normativas y tiene que tener todas las reglas que ya tiene Estados Unidos, ya tiene Europa, nos va a tardar mucho tiempo y va a ser mucho trabajo, ¿verdad? Lo que se hace no es tan solo en Paraguay, sino en todo el mundo, es que se juega con las reglas de Estados Unidos. O sea, para recibir inversión tenés que tener tu holding company en Estados Unidos, y se juega con todas unas reglas, digamos, que ya están constituidas, que ya son la norma, que ya son, digamos, las reglas no escritas del juego, y que, digamos, Paraguay sí, digamos, y acá descato que en el programa OpenX se hizo los contratos de, por ejemplo, los primeros inversores. Como yo le vendo, porque no se venden acciones presentes o acciones que ya se emitieron de estas startups cuando reciben inversión. Se venden las acciones futuras. O sea, cuando esta startup llega a una evaluación de $15 millones, ahí se redimen esas acciones, por ejemplo. Y en el programa OpenX, con más de 12 estudios abogados, que
ahí sacaron, digamos, estos contratos estándar adaptados a la normativa paraguaya, ¿verdad? Pero sí, digamos, las startups paraguayas no tienen que tener la cabeza que es solo Paraguay o que tienen que estar solamente todo en Paraguay, sino que tienen que aprender el juego, digamos, internacional, porque este es un juego internacional. Vos no estás compitiendo con las startups que están en Asunción, las startups que están en Paraguay. Vos estás compitiendo con la TAM y con el mundo. Entonces, digamos que tu pensamiento y tu preparación, y ahí está todo el tema de educación, de know-how que estamos transmitiendo con la Parcapi, y en espacios como esto agradezco de vuelta, es, digamos, decirle, mira, Paraguay no tiene que reinventar la rueda. Paraguay conlleva un riesgo país normativo, jurídico, legal, digamos que es idiosincrático a la región. Entonces no se espera que Paraguay sea, digamos, el gran safe haven o el gran oasis, sino que los emprendedores paraguayos sepan, digamos, cuáles son las normas del juego. Muy interesante la intervención de Mateus e Isaac, y yo tengo más consultas, pero tenemos que compartir la cifra con la audiencia y ya les tiro ya acá la pregunta. Yo también sé que Horacio tiene varias consultas con respecto a un trabajo que hicieron en conjunto y que arrojó resultados muy, muy interesantes, así que también vamos a compartir, si les parece, a la vuelta de esta pausita que tenemos. Súper. Vamos, Josema. MF Economía e Inversiones presenta la cifra económica del día. 1,81 mide el Paraguay en el índice de bonos de los mercados emergentes, ubicándose como uno de los países de menor riesgo de la región, solo por debajo de Uruguay, Chile y Perú, todos países con grado de inversión. Seguimos en compañía de Mateus Gracietti, él es miembro del Consejo Directivo del IPDE, e Isaac Gutiérrez, director ejecutivo de Parcapi. Prince, antes me querés quitar porque quería cerrar yo estuve bombardeando ahí con preguntas. Lados, sí. Adelante. Bueno, acá a Isaac o a Mateus también el que quiera responder. Una persona que de repente ya tiene un plan de negocios pensado y enfocado en una startup, ¿cómo puede acercarse a ustedes para justamente acceder a este financiamiento, a este capital de riesgo? ¿Y cuáles son las condiciones que una persona ya tiene que tener para poder acceder a esto que después, bueno, eleve también al producto, eleve también al negocio? Bueno, depende del estadio, ¿verdad? O sea, las startups van creciendo y van madurando y van pasando por distintos estadios. Digamos, nuestro ecosistema. Los estadios son los siguientes: presemilla, una startup que está comenzando, que está armando su equipo, que pasa por un programa de incubación. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva este programa? Y normalmente se espera que cada 2 años vayan pasando de estadio en estadio, ¿verdad? En Estados Unidos y economías más avanzadas es cada año, pero digamos acá que estamos todavía arrancando la rueda, dura 2 años, ¿verdad? Está presemilla, incubadora, institucionales, amigos, familia, conocidos que están dispuestos a invertir hasta tickets de $50,000, $100,000 máximo en tu etapa de talla que no tenés todavía ingresos. Estás en el conocido Valle de la Muerte, que tenés más egresos y estás desarrollando y no tenés todavía tantos clientes. Y después pasan a la etapa semilla, ¿verdad? Que ahí entra ya una aceleradora que en Paraguay todavía no tenemos, digamos, estamos todavía en la etapa pre-semilla. Pero acá en la aceleradora es, ok, ya tenés tu producto, ya te fuiste al mercado, ya te pegaste contra la pared, tal vez tu producto había sido, la gente no quería. Entonces tienen que ir iterando y pivoteando, o sea, cambiando su producto hasta que realmente la pegan. Y una vez que la pegan, ahí comienzan a crecer, 10%. Pero siempre hay un acompañamiento. Claro, acompañamiento de mentores, advisors, fondos, aceleradoras, incubadoras. Y después pasan, digamos, a serie A, B, C, que digamos ya es todo dependiendo de tu facturación, ¿verdad? Pero lo interesante es que a partir de semilla ya tienen que ir internacionalizándose. Porque la plata probablemente no está en Paraguay. O sea, sí, puedes tener una linda empresa acá en Paraguay, pero lo que se espera es que vos realmente te vayas y captures nuevos mercados con tu productora. Entonces, ¿qué miran los inversores en los distintos estadios? Al comienzo es el equipo. O sea, que tengas equipo, que tengas muchos programadores, que tengan expertise en su campo, que estén educados, que tengan, no sé, logros, el peso de tu CV, básicamente. Después, cuando vas pasando ya en etapa, lo que importa ya es tu facturación. Y no es tu facturación neta, sino que vas creciendo y vas pivoteando y vas preguntándole al cliente y conociéndole al cliente para que tu solución realmente sea a un problema real y que sea eficaz, ¿verdad? Entonces ahí ya va pasando un poco más a ventas y a crecimiento mes a mes, tanto de usuarios como de facturación. Entonces, digamos, esos son los parámetros y lo que más miran los inversores en estos estadios. Y los fondos de Venture Capital entran a partir de semilla para adelante.
O sea, una vez que pasaste por una aceleradora, ya tenés ese check, ya sabes cómo se maneja este juego de Venture Capital, Startups e internacionalización. Ahí recién entran los fondos de Venture Capital con tickets a partir de $100,000. O sea, Justo te iba a preguntar cuál era el mínimo. sí, $100,000. $100,000 acá en Latinoamérica, como se está todavía desarrollando y más todavía en economías emergentes como Paraguay, los tickets bajan a 50,000, a veces ya son considerados inversión ángel. Pero, digamos, esos son los tickets que se manejan, ¿no? Y hay mucho interés por parte de inversionistas extranjeros de venir a situarse en Paraguay, digo, de seguir invirtiendo. Bien, ya aclaraste el tema de la internacionalización de capitales y demás, pero puntualmente en Paraguay, cuando ven a Paraguay, sí hay mucho interés. Paraguay, digamos, un diamante en bruto que todavía no se minó. O sea, los fondos, Brasil es un monstruo, como todos sabemos, un continente aparte. Los mejores emprendedores brasileños ya fueron tomados, ya fueron invertidos y ya están en otro estadio. Los mejores emprendedores paraguayos todavía no recibieron inversión. O sea, Paraguay todavía es, digamos, en el mapa es eso que está todavía oscuro, no se sabe bien quién está, qué se está haciendo. Entonces, digamos, Paraguay todavía tiene lo mejor todavía para exportar y lo mejor todavía para vender. Entonces, estamos viendo como inversores que ya gastaron y ya llegaron al estado estacionario, ya llegaron, digamos, ya tomaron los mejores emprendedores, las mejores ideas. Están comenzando a mirar a Paraguay tanto para levantar inversión como tanto para invertir en startups paraguayas, porque, digamos, también acá la mano de obra es barata relativamente, sí. Y digamos estamos en un contexto macroeconómico bastante estable, entonces Paraguay es un buen laboratorio para desarrollar un producto rápido y barato. Mateus, yo adelantaba antes del pequeño corte de que ustedes hicieron un trabajo en conjunto, tengo entendido un trabajo de investigación, de tesis, y nos gustaría compartir también con la audiencia qué resultados arrojó, al menos los resultados principales, porque la vamos a tener seguramente en un próximo capítulo de Economía 1000 para ahondar más sobre este tema. Totalmente, ¿no? Realmente el estudio que llevamos a cabo junto a Isaac y también junto a la Parcapi y Sieversons fue un estudio pionero en el Paraguay de dónde estamos parados, dónde estamos situados y para mirar hacia dónde queremos ir, porque evidentemente necesitamos un norte, mirar hacia dónde queremos llegar, pero no habían datos, no habían cifras, no habían estadísticas, ¿verdad? Y ahora sí ya lo tenemos y ese es un logro súper importante también para el ecosistema como tal. Bueno, uno de los hallazgos más importantes fue precisamente el mayor ticket de inversión que recibió una startup local fueron $361,200. O sea, eso es para nosotros una cifra importante, puede llegar a parecer una cifra alta, pero a nivel comparativo es una cifra que nos sitúa como ecosistema en un stage, en un estadio muy, pero muy temprano, en un estadio comparable a países como Honduras, Nicaragua, Trinidad y Tobago. O sea, estamos en una fase presemilla, como decía Isaac. Entonces, tenemos que ir avanzando como país, como economía y como ecosistema a tickets mayores de inversión. Evidentemente todo eso requiere mayores players, todo eso requiere mayor incentivo a la innovación, todo eso requiere mayor inversión per se, o sea, las empresas, los corporativos también tendrían que tener ese deseo de aportar por capital de riesgo para que vayamos haciendo que todo este juego vaya siendo más interesante para todos nosotros, ¿verdad? Evidentemente el capital de riesgo lo que no hace es monopolizar el capital, sino que a medida de lo posible lo deseable es que la mayor cantidad de gente pueda beneficiarse en esto, tanto a nivel emprendedor como a nivel personas contratadas, desarrolladores, personas operativas que están trabajando en startups, fondos de venture capital. Hay una infinidad de gente que hoy podría beneficiarse muchísimo más si es que nosotros vamos avanzando como país hacia un ecosistema más desarrollado. ¿Y esta inversión a qué sector correspondía o a qué actividad correspondía, Mateus? Y si hay que pudieron hacer como una suerte de ranking de cuáles son justamente estos proyectos o planes que más atraen. Ese es un punto muy interesante porque si bien el estudio fue hecho por Isaac, por Mateus, por la Parcapi,
Nosotros tenemos comprometidos guardar la confidencialidad de los datos, también del sector. En Paraguay pues todos nos conocemos, Sí. y dice una señora que aprecio demasiado, dice: en Paraguay no te podés portar mal porque todos nos conocemos. Sí. ¿Verdad? Y es muy cierto, eso pasa también. Escuchate, Horacio. Tal que vos ¿Por te qué quedes le con digo eso. gracias? Entonces eso pasa también a nivel Venture Capital, donde por resguardo de información no lo divulgamos, ¿verdad? Pero no podemos hacer como una suerte de, no, estas son las actividades, no sé, de servicios de innovación, los que están más vinculados a entidades bancarias, la prestación de servicios, no Sí. podemos mencionar eso. En Paraguay- Yo parece que te ha presionado, pues Sí, Mateo yo es te voy a más- hablar no del estudio, sino de las soluciones que Claro. pone el mercado, ¿verdad? En Paraguay estamos todavía en una economía bastante de baja adopción tecnológica. Digamos que los e-commerce, las plataformas de ventas, de delivery y también la financiera, como la fintechs, como se le llama, tiene inclusive una cámara con más de Sí. 40, 50 miembros. En Paraguay entonces vemos que, digamos, esas son todavía y son también las verticales en las cuales los países más emergentes también hay más inversión y hay más movimiento, porque, digamos, estamos todavía desarrollando eso, ¿verdad? Pero quiero resaltar algo que dijo Mateus, y acá está el valor, y acá sabemos que los que escuchan a Radio Milia MF del programa es los corporativos. Tuvimos el programa OpenX, que es de innovación abierta. ¿Y qué es innovación abierta? En Paraguay, que terminó el año pasado. Innovación abierta es cuando los corporativos comienzan a trabajar en las startups y abren las puertas de los corporativos y le muestran a las startups sus problemas. Todas las empresas tienen un montón de problemas que no saben cómo solucionar y no saben ni siquiera cuáles son realmente los problemas. Y existe en el mundo tecnológico, en el mundo startup, un montón de startups que o ya solucionaron esos problemas o ya están en Paraguay solucionando esos problemas y no los conocen, o hay un montón de startups que están buscando problemas para solucionar y que están dispuestos a solucionar esos problemas. Entonces vemos también esta herramienta de innovación abierta y comenzar a abrir las puertas a los corporativos que, digamos, tienen la espalda y la billetera como para invertir en este tipo de emprendimiento y ser los grandes clientes de estos emprendimientos, y instar a que esto de innovación abierta, de comenzar con startups, de mirar qué hay en el mundo de tecnología e innovación, sea algo mucho más normal y algo habitual, ¿verdad? Y no sea algo tan desconocido como lo es hoy en día. ¿Algo más que quieras compartir, Mateus, a grandes rasgos de este estudio de investigación que hicieron con Isaac y con la Parcapi? Sí, bueno, ya terminando el bloque, quisiera primero agradecer por el espacio. Dos, mencionar que este estudio es importantísimo para el ecosistema y nos gustaría poder venir y también tener un bloque solamente para exponer los resultados, porque amerita. Pero por sobre todo haciendo un cierre de que como país tenemos que empezar a mirar tanto a nivel público, a nivel privado, a nivel universidades. Necesitamos impulsar la innovación, necesitamos impulsar emprendimientos de riesgo para que podamos nosotros multiplicar nuestro crecimiento y también podamos mejorar la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Yo creo que ese es el trasfondo y objetivo último de toda startup: mejorar la calidad de vida de la gente. Isaac, ¿dónde la gente puede encontrar más información sobre Parcapi? Parcapi.org y Parcapi _ en redes sociales, y instamos que lean este estudio a la gente que está interesada en el tema. Damos todo un overview, un panorama ¿Dónde general pueden también encontrar ahí en la el Parcapi? estudio, así mismo, y pueden entender qué es Venture Capital, qué es Startups, cuáles son las startups, cómo comenzaron, una entrevista al primer emprendedor que logró vender su startup y fue el que recibió la primera inversión. Creo que lo tuvimos también acá en el Lo programa. tuvimos, Sí. a Sánchez, un placer siempre hablar con él. Saludos, sí. Y, digamos, decirlo, o sea, los ritmos de crecimiento de ventas en Paraguay son igual que los de México. En Paraguay las startups, la cartera de startups que recibe inversión es de duplicar sus ventas cada 2 años. En México es cada 3. Entonces vemos que Paraguay tiene los ritmos y está a punto de explotar, y decimos está a punto de explotar, está a punto de explotar. Tiene Pero, mucho digamos, potencial. así mismo. Y que van a haber grandes noticias. Escuchamos por los pasillos que van a ir la primera gran aceleradora a Paraguay, y que ojalá nos haga catapultar y salir a los mercados internacionales. Esperemos que sí. Mateus, ¿dónde Nada. más información? ¿Dónde Sí, puede yo le- contactar a la gente? Yo le invito a la gente que pueda entrar a la página web www.ipde.org
.org.pi. Y en redes también estamos en LinkedIn, en Twitter y en Instagram como IPDE Paraguay. Entonces ahí pueden acompañar y sumarse también para todas las actividades. Y recordemos que este capítulo con la gente de IPDE va a ser de manera mensual, así que vamos a tener muchos temas. Ya lo decía, de hecho, Mateus, vinculado con la economía y el derecho y versus. Así es, Mateus. Así mismo. Que tengan un excelente jueves, Isaac y Mateus. Mil gracias. Gracias, Prince Horacio. Estuvimos con Mateus Gracietti, miembro del Consejo Directivo del IPDE, e Isaac Gutiérrez, director ejecutivo de Parcapi. Nosotros nos despedimos, Horacio. Nos vamos despidiendo, Prince. Nos encontramos mañana puntualmente a las 13:30. Y bueno, recordamos a la audiencia que nos pueden escuchar siempre a través de Spotify en YouTube bajo el nombre Economía 1000. Sí, y nos reencontramos con un tema sumamente interesante mañana. ¿Podemos adelantar o no? ¿Querés adelantar? Al menos tirar el nombre. Bueno, va a estar con nosotros Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central el día de mañana. Y nos reencontramos puntualmente mañana a las 13:30. Que tengan un excelente jueves. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de MF Economía e Inversiones. Economía a 1000 fue presentado por Vanguard S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Seguinos en las redes